Mi vida era, o al menos yo creía, el reflejo perfecto de estabilidad y felicidad. Mi mejor amiga, Laura, había sido mi confidente desde que éramos niñas. Pasamos juntas cada etapa importante, la escuela, nuestras primeras citas, las noches llorando por corazones rotos y los días celebrando nuestras victorias. Ella era prácticamente una hermana para mí, alguien en quien confiaba más que en nadie. Por otro lado, mi prometido, Alejandro, era el hombre de mis sueños. Habíamos estado juntos por 4 años y cuando me propuso matrimonio, sentí que todo en mi vida estaba cayendo en su lugar. Sin embargo, como suele suceder, la perfección era solo una ilusión. Todo empezó con pequeños detalles, señales que ignoré porque nunca imaginé lo que estaba ocurriendo frente a mis ojos. Recuerdo la primera vez que sentí esa incomodidad inexplicable. Alejandro comenzó a mostrar un interés inusual en Laura. Al principio, lo atribuía a su deseo de involucrarse en mi vida. Después de todo, ella era una parte fundamental de mí. Pero, con el tiempo, las cosas se volvieron extrañas. Alejandro siempre encontraba razones para incluir a Laura en nuestros planes. En nuestras salidas, parecía prestarle más atención a ella que a mí, y había momentos en los que sus miradas hacia ella duraban demasiado tiempo. «Estás exagerando», me dije. «Es solo paranoia». Laura, por su parte, no hacía nada evidente para alimentar mis sospechas. Al contrario, siempre parecía preocupada por mi felicidad. Me recordaba constantemente cuánto Alejandro y yo estábamos hechos el uno para el otro. Pero había algo en su sonrisa que, en retrospectiva, parecía más calculado que genuino. El punto de quiebre llegó durante una reunión familiar. Mi madre, quien nunca había mostrado especial aprecio por mí, decidió organizar una pequeña cena en honor a nuestro compromiso. Aunque mi relación con mi madre siempre había sido tensa, esperaba que la ocasión ayudara a estrechar la distancia entre nosotras. Sin embargo, esa noche marcaría el comienzo de mi peor pesadilla. Antes de continuar con la historia, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita, así te enterarás de nuevo contenido. Sin más por el momento, continuemos. Durante la cena, noté que Laura y Alejandro se susurraban al oído con frecuencia. Cuando les preguntaba de qué hablaban, ambos reían y decían que eran cosas tontas. Mi madre, sentada a mi lado, observaba la escena con una sonrisa extraña, casi como si disfrutara de mi incomodidad. Esa noche, después de que todos se marcharon, mi madre me llamó a la cocina. Su tono era serio, pero había un destello de satisfacción en sus ojos. ¿Estás segura de que Alejandro es el hombre indicado para ti?, preguntó. La pregunta me tomó por sorpresa. Siempre había sentido que mi madre desaprobaba mis decisiones, pero nunca había sido tan directa. Por supuesto que sí, respondí, tratando de no sonar a la defensiva. ¿Por qué lo preguntas? Solo digo que deberías observar mejor a quienes tienes cerca, dijo, mientras limpiaba la encimera con movimientos lentos. A veces, quienes creemos que nos quieren, no tienen las mejores intenciones. Me fui a casa esa noche con un peso en el pecho, pero intenté ignorarlo. No sabía entonces que mi madre no solo sabía algo, sino que también lo estaba encubriendo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Empecé a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Alejandro solía responder mensajes de texto con una sonrisa, pero cuando le preguntaba quién era, simplemente decía, «Es del trabajo». Laura comenzó a cancelar planes conmigo con más frecuencia, diciendo que estaba ocupada con su nuevo proyecto laboral. Mi instinto me decía que algo andaba mal, pero me negaba a enfrentar la posibilidad. Un día, mientras revisaba mis correos en la laptop que compartía con Alejandro, noté una notificación de una red social que él nunca usaba. La curiosidad pudo más que mi respeto por la privacidad, así que hice clic. Lo que encontré me dejó helada. Eran mensajes entre él y Laura. Al principio eran inocentes, bromas y conversaciones ligeras. Pero a medida que seguía leyendo, los mensajes se volvieron más personales, más íntimos. Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Mi mejor amiga y el hombre con el que iba a casarme estaban teniendo una relación a mis espaldas. No confronté a ninguno de los dos de inmediato. Quería pruebas irrefutables antes de hacer algo. Así que, durante semanas, viví con la sonrisa falsa de alguien que no sospechaba nada mientras recopilaba más evidencia.
miradas cómplices, mensajes eliminados que logré recuperar, y hasta excusas ridículas para pasar tiempo juntos cuando yo no estaba. Lo peor llegó cuando descubrí la implicación de mi madre en todo esto. Un día, mientras buscaba en los cajones de su escritorio en casa, sí, me atreví a invadir su privacidad, encontré una carta escrita a mano. Era de Laura, y en ella le agradecía a mi madre por no decir nada. La carta mencionaba que era mejor así y que mi madre siempre había sabido lo que era mejor para todos. Las palabras me apuñalaron. Mi madre, la mujer que me trajo al mundo, sabía todo el tiempo lo que estaba pasando y lo había ocultado deliberadamente. Cuando finalmente la confronté, su reacción me dejó sin palabras. ¿Por qué lo hiciste?, le grité, con la carta en la mano. Porque Alejandro merece algo mejor, y Laura es esa persona, respondió con una frialdad que me heló la sangre. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, incrédula. Nunca debiste haber nacido, dijo, como si no le importara el impacto de sus palabras. Si no fuera por ti, tu padre nunca nos habría dejado. Eres un recordatorio constante de todo lo que perdí. Esas palabras me rompieron. No solo estaba perdiendo a mi prometido y a mi mejor amiga, también estaba enfrentando el odio de la mujer que debía amarme incondicionalmente. A partir de ese momento, todo fue un caos. Decidí enfrentar a Alejandro y a Laura con las pruebas que tenía. La venganza no era mi objetivo, pero la verdad debía salir a la luz. Preparé una recopilación de todas las pruebas y las envié a todos los conocidos que compartía con Laura y Alejandro. También enfrenté a mi madre delante de la familia, revelando su desprecio hacia mí y su complicidad en todo esto. Después de descubrir la carta de Laura y enfrentarme a mi madre, no podía simplemente dejar las cosas así. Necesitaba que el resto de la familia conociera la verdad, porque estaba cansada de que ella manipulase las narrativas para ponerme como la hija problemática. Esta vez, no se iba a salir con la suya. Organicé una reunión familiar con la excusa de dar un anuncio importante sobre mi compromiso con Alejandro. Aunque no quería fingir que todo estaba bien, sabía que esta era la única forma de garantizar que todos asistieran, incluido Alejandro, Laura y mi madre. Preparé cuidadosamente las pruebas, copias impresas de los mensajes, capturas de pantalla y la carta que encontré en el escritorio de mi madre. Todo iba a salir a la luz. El día de la reunión, la tensión era palpable desde el principio. Mi madre me miraba con desdén desde su asiento, mientras Laura y Alejandro se comportaban como si nada estuviera mal. Había algo irónico en sus sonrisas. Ellos pensaban que yo estaba completamente derrotada, pero no sabían lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando todos estuvieron sentados, tomé una respiración profunda y comencé. Gracias por venir. Quiero compartir algo con ustedes, pero primero necesito que escuchen atentamente. Los miré a todos, especialmente a mi madre, Alejandro y Laura, y continué. Sé que esta familia ha tenido sus altibajos, pero hoy quiero hablar sobre la verdad, una verdad que ha estado oculta por demasiado tiempo. Saqué una carpeta de mi bolso y, en silencio, comencé a repartir copias de los mensajes y pruebas que había reunido. Mientras los presentes hojeaban las páginas, los murmullos empezaron a llenar la sala. Mi madre trató de mantener la calma, pero su rostro comenzó a endurecerse al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Alejandro, por otro lado, parecía incómodo, mientras que Laura intentaba fingir que todo era una mentira. ¿Qué significa esto?, preguntó mi tía Rosa, mirando directamente a mi madre. Significa exactamente lo que parece, respondí con firmeza. Alejandro y Laura me traicionaron. Pero lo peor no fue eso. Lo peor es que mi propia madre lo sabía todo y decidió ocultarlo. El silencio se hizo pesado. Mi madre intentó intervenir, pero no le di oportunidad. No solo lo supo, sino que lo apoyó. Tengo pruebas de que ayudó a encubrir la relación porque, según ella, nunca fui lo suficientemente buena para Alejandro. Me giré hacia mi madre, mi voz temblando de rabia. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo fuiste capaz de destruirme así? ¿No te bastó con años de desprecio y humillaciones? ¿Ahora también tenías que quitarme lo poco que me hacía feliz? Mi madre se puso de pie, tratando de recuperar el control de la situación. Eso no es cierto, gritó, aunque su tono carecía de convicción. Todo lo que hice fue protegerte.
Alejandro nunca fue para ti. Te estaba haciendo un favor. ¿Un favor? Interrumpí, dejando que la indignación se apoderara de mí. ¿Llamas un favor a encubrir a las personas que me traicionaron? ¿A apoyarlos mientras me hacían pedazos? ¿Qué clase de madre hace eso? En ese momento, mi abuela, que siempre había sido una figura neutral en la familia, intervino con un tono severo que nunca antes había usado. Clara, ¿esto es verdad?, preguntó, mirando a mi madre fijamente. ¿Realmente sabías lo que estaba pasando? Mi madre titubeó, pero finalmente explotó. Sí, lo sabía, admitió, su voz llena de resentimiento. Y lo volvería a hacer. Sofía siempre ha sido una carga para mí. Si no hubiera nacido, su padre nunca me habría dejado. Toda mi vida ha sido un sacrificio por su culpa. Así que no me vengan con juicios morales. El impacto de sus palabras dejó a todos en silencio. Incluso Laura y Alejandro parecían incómodos ante la crudeza de la confesión. Mi abuela se levantó lentamente de su silla y la miró con una mezcla de decepción y lástima. Clara, no puedo creer lo que estoy escuchando. Siempre pensé que eras dura con Sofía, pero esto es cruel. Mis tíos comenzaron a intervenir, cuestionando a mi madre y señalando su comportamiento. Por primera vez en mi vida, sentí que la familia estaba de mi lado. Alejandro y Laura bajo el foco. Después de exponer a mi madre, me dirigí a Alejandro y Laura. ¿Y ustedes dos, qué tienen que decir?, pregunté, mirándolos fijamente. Alejandro intentó excusarse. Fue un error, Sofía. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Yo... Basta. Lo interrumpí, alzando la voz. No quiero escuchar más mentiras. No fue un error, Alejandro. Fue una decisión que tomaste repetidamente, sabiendo cuánto me heriría. Laura, por su parte, mostró su verdadera cara. ¿Y qué esperabas? Siempre te creíste mejor que todos. Alejandro merece estar con alguien que realmente lo entienda, no con alguien como tú. Su arrogancia fue suficiente para que mi prima, quien siempre había sido cercana a ambas, se levantara y le respondiera. Laura, lo que hiciste no tiene justificación. Te aprovechaste de alguien que confió en ti. Eso dice más de ti que de Sofía. La reunión terminó con mi madre, Alejandro y Laura saliendo humillados. Mi madre intentó recuperar su orgullo, pero su confesión había destruido cualquier respeto que la familia pudiera tener por ella. Alejandro y Laura quedaron completamente aislados del círculo social que compartíamos. Sus acciones los habían desnudado ante todos. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Había enfrentado a los tres pilares de mi traición, aunque el dolor no desapareció de inmediato, el peso de cargar con la culpa y el desprecio de mi madre había desaparecido. La caída de todos ellos fue rápida. Laura perdió su trabajo después de que su reputación quedara manchada. Alejandro fue humillado públicamente y quedó aislado. Mi madre, quien siempre había mantenido una fachada impecable, quedó expuesta como una mujer cruel e insensible. Aunque nunca me devolvieron lo que perdí, encontré algo mucho más valioso, la libertad. Dejé atrás a todos los que me habían traicionado y comencé de nuevo. Hoy, miro hacia atrás y veo a una mujer que sobrevivió a lo peor, que se levantó de las cenizas y construyó una vida mejor. La traición duele, pero nunca será más fuerte que la voluntad de seguir adelante.